No me arrepiento de la decisión que tomé al final, la volvería a tomar nuevamente, sin importar lo que diga la gente y cuánto me critiquen. Es mi vida, al fin y al cabo. Soy humana y me sentí engañada por la persona en quien más confiaba. Al final del día, puedo dormir tranquila sabiendo que tomé la mejor decisión para mí y para mis hijos. Me llamo Adela, tengo 39 años y soy psicóloga. Mi esposo, Ricardo, de 41 años, trabajaba en una corporación. Mi hermana, Andrea, de 37 años, era gerente en un hotel de lujo. Estos hechos ocurrieron tras los eventos del 2019, a finales del 2020 e inicios del 2021, durante el semáforo rojo que dictó el gobierno. Andrea tiene un hijo que tenía 3 años en ese tiempo. Yo tengo una niña que en ese momento tenía 5 años y un niño de 3 años también, solo unos meses mayor que el hijo de Andrea. Mi segundo embarazo me sacudió como nunca imaginé. No esperábamos que me quedara embarazada tan pronto, algo falló en nuestro método anticonceptivo. Yo tenía planeado seguir trabajando y llevar mi especialización a otro nivel. Tenía todo planeado, había pagado los cursos de medicina que llevaría, organicé mi calendario para asistir a varias conferencias y charlas profesionales, mi idea era convertirme en una figura relevante y conocida en mi profesión. Organicé mi tiempo, el de mi hija y el de mi esposo para que no sintieran mucho mi ausencia. Ya estaba hecho. Pero los primeros síntomas comenzaron con las náuseas. Cuando me hice la primera prueba ya tenía 3 semanas. Tuve una fuerte discusión con mi esposo porque fue idea de él cambiar de método anticonceptivo. Realmente me frustré mucho. Mi esposo quería tener un hijo varón, lo conversamos mucho antes de que quedara embarazada, y yo le dije que debíamos esperar por lo menos 4 años más porque yo tenía muchos planes profesionales, y él lo sabía. Lo acusé de sabotear mi carrera, pero en realidad el método funcionaba y era ideal para nosotros. Mi esposo dijo en su defensa que yo podría continuar con mis planes y que él me apoyaría en todo, solo tendría que sobrellevar mi estado y trabajar hasta que el cuerpo me lo permitiera. No me quedó más que aceptar y cambiar muchas cosas que ya tenía planeadas. Mi hija estaba muy ilusionada por tener un hermanito. Pero el cambio hormonal fue brutal para mí. Este cambio me llevó por etapas que, aun siendo psicóloga, no entendía y no podía controlar. Llegué al punto de que mi olfato se volvió tan agudo que detectaba el olor natural de mi esposo. Esto me parecía irreal. Pero mi cambio hormonal tuvo un efecto dañino en mi matrimonio. Las hormonas, como el estrógeno, la progesterona y la oxitocina, aumentaron significativamente en mi cuerpo, al punto que mi estado de ánimo cambiaba varias veces al día. Ni yo misma me entendía para nada. Tuve que dejar de hacer las cosas que pensaba hacer mientras mi barriga crecía. Tuve que enviar a mis pacientes a mis colegas porque me irritaba escucharlos. Llegué a gritarle a una paciente porque había retomado la relación con el tipo que la engañó. Después de eso, decidí dejar de trabajar y quedarme en casa, pero esto no me ayudó en nada porque llegué a casi odiar a mi esposo. La sensibilidad a los olores era horrible, como ya dije, podía sentir el olor natural de mi esposo aun cuando él estaba en otra habitación. Mi estrés se disparó. Sentía ansiedad al saber que la hora en que mi esposo volvía del trabajo se acercaba porque sentía su olor. En mis momentos lúcidos, esta situación me preocupaba porque sabía hacia dónde me estaba llevando mi comportamiento. Decidí empezar a visitar a una colega, pero poco me ayudó. Mi cambio físico fue terrible, náuseas, fatiga y dolor. Ricardo, en todo momento, buscaba hacerme sentir mejor. Él solo me apoyó y hacía lo que le decía, a pesar de cómo lo empecé a tratar. Le arrojaba cosas, lo insultaba, lo echaba de la habitación. A veces hacía que se duchara hasta 3 veces porque no soportaba su olor. Me volví más irritable por cualquier cosa que tuviera que ver con Ricardo. Solo con mi hija mantenía la tranquilidad, pero ella también se mortificaba con mi conducta. La desconexión emocional entre él y yo apareció y empezó a afectarnos. Ricardo se mudó a la sala desde que yo tenía 1 mes y medio de embarazo. Contratamos a una chica más para que me ayudara con mi hija y la casa. Para Ricardo, esta etapa fue algo muy duro. Algunas veces él se comunicaba conmigo por intermedio de la chica nueva que trabajaba para nosotros porque yo no soportaba ni escuchar la voz de él. Pasaron muchas cosas, discusiones más que nada iniciadas por mí, sin razón en su mayoría. Lanzaba cosas y lloraba. Esta situación causó una separación emocional de parte de los dos,
como era de esperarse. Como por el segundo mes y medio, noté que Ricardo llegaba más tarde a casa de lo normal. Obviamente, ¿qué esposo quisiera estar en un hogar donde lo tratan como la mierda? Pero él era diferente, o al menos eso pensé. En una ocasión, casi por las 2 semanas, él pasó cerca de mi habitación, que estaba con la puerta semiabierta. Sentí el olor de un perfume de mujer muy ligero. Este perfume yo lo conocía desde hace mucho. En mi trabajo había una colega que usaba ese perfume, pero ella estaba en otro país desde hacía 2 años. Revisé sus perfiles de redes sociales y comprobé que ella estaba aún fuera del país. Esperé a que él se fuera a dormir para enviarle un mensaje de texto preguntando con quién había estado porque olía a perfume de mujer. Él no respondió sino hasta el día siguiente. Mis sentimientos por mi esposo estaban alterados por el cambio hormonal, pero aún estábamos casados, y si yo creía que él me estaba engañando, no lo perdonaría y lo echaría de la casa. Él respondió en la mañana. Dijo que estuvo en una reunión con unos colegas y que una de las mujeres que estaba ahí lo abrazó, y por eso el perfume se quedó en su ropa. Acepté su explicación y le dije que si volvía a llegar tarde no volvería a entrar a la casa y que debía buscar un abogado. Luego de esa charla, él empezó a llegar a la hora de siempre. Faltando una semana para cumplir el primer trimestre de mi embarazo, mi sistema hormonal empezó a estabilizarse. Para el final del tercer mes me había recuperado totalmente. Estaba consciente de todo lo que le había hecho pasar a Ricardo y estaba más que dispuesta a colaborar para arreglar nuestra situación. Realmente me pareció un milagro que, a pesar de todo, él estuviera dispuesto a trabajar en nuestra relación. Fuimos a terapia de pareja y, al cabo de 4 meses, estábamos mejor que nunca en la relación. Pero Ricardo pasó por una etapa de depresión casi justo al solucionar nuestros problemas matrimoniales. Lo traté yo misma, pero él seguía sin poder abrirse completamente, por lo que lo derivé a un colega mío, con quien tuvo una gran mejora. Para cuando mi segundo hijo nació, Ricardo casi había superado la depresión. Como podrán darse cuenta, hay muchas cosas que no noté en ese momento, como el motivo de la depresión de Ricardo. ¿Por qué la superó con mi colega y conmigo no? Esto es normal, pero, en realidad, el motivo de su depresión jamás me lo diría. No en esa etapa de nuestras vidas. Andrea, mi hermana menor, y yo rompimos toda comunicación 5 años atrás, antes de los eventos del 2019, pero ya hace 15 años que dejamos de ser unidas. Esto sucedió luego de que mi padre descubriera que mi mamá estuvo engañándolo durante 10 años con el director del hospital donde ella fue médico general. Fue una aventura de 10 años donde ella nos vio la cara a todos. A mi papá y a mí nos golpeó como un mazo esta noticia, pero por alguna razón que en un principio no entendía, Andrea estaba tranquila con la noticia, lo que me hacía suponer que ella sabía algo, pero nunca dijo nada al respecto. Este señor era muy amigo de nuestra familia, fuimos de viaje a diferentes sitios con su familia y la mía. Él enviaba regalos en Navidad y estuvo en algunos de los cumpleaños de mi madre. Sí noté un ligero favoritismo de él con mi hermana, pero eso era algo que no me molestaba. Andrea lo apreciaba mucho, a mí me daba igual este señor. La noticia de la aventura de mi madre con este señor, y más por el tiempo que duró, originó un pequeño escándalo en el círculo de amigos y colegas porque el tipo este era bien visto y un referente en el hospital que dirigía. Mi padre pidió un examen de ADN para Andrea porque mi mamá y este señor se hicieron amigos un año antes del nacimiento de Andrea. Que mi papá pidiera esa prueba hizo que la brecha entre mi hermana y papá creciera. Recuerdo esa discusión entre mi padre y mi madre. Él le gritaba que le fuera sincera y le dijera si mi hermana era hija de él. Mi mamá lloraba y le juraba que mi hermana era su hija. Esa noche, cuando la discusión llegó a su punto más álgido, Andrea decidió intervenir. Entró en la habitación y le gritó a mi padre que ella era su hija, pero que deseaba haber sido hija del tipo con el que mi madre lo engañó. Yo no estaba dispuesta a dejar solo a mi padre contra ellas dos, por lo que me uní a la discusión, lo que solo hacía que la brecha entre nosotras se hiciera más grande. Al final, mi padre y mi madre terminaban intentando que Andrea y yo no nos agrediéramos físicamente. Luego de la noticia de la aventura de mi madre, el tipo dejó la dirección del hospital y se mudó con su familia a otro país. No se divorció, su esposa lo perdonó. Mis padres trataron de controlar los daños, pero esto solo dio paso a la ruptura completa de mi familia. El divorcio fue una pesadilla para todos. Las constantes discusiones entre mis padres me agotaban mentalmente,
tuve una caída en mi desempeño académico. Andrea, por el contrario, se le veía fortalecida. Yo tomé partido por mi papá y Andrea por mi mamá, como era lógico, pero mi mamá tuvo que retirarse antes de la medicina, prácticamente todos en ese círculo le dieron la espalda. A pesar de que mi padre no fue un padre tan presente, yo creo que no se merecía esa humillación. Fueron 10 años de mentiras. Mi padre lloraba y decía que ellos estuvieron varias veces solos en el trabajo, incluso aquí en casa, y fueron de viaje a convenciones. Mi padre se torturó por un tiempo con estos pensamientos. Yo apenas estaba por cumplir la mayoría de edad, pero tuve la osadía de enfrentarme a mi madre en varias ocasiones, lo que también llevó a que dejara de hablar con ella en el futuro. Con Andrea tuve muchos altercados, incluso físicos. No recuerdo cuántas veces nos agredimos físicamente, pero esto no paró hasta que mis padres se divorciaron. Me fui con mi padre, él vendió la casa y Andrea se quedó con mi madre. Fueron ellas las que abandonaron la casa antes que mi padre y yo. El resentimiento de Andrea hacia mi padre y hacia mí tenía su origen en el tiempo que mi padre le dedicaba a ella, que era muy poco. A mí me dedicó más tiempo en mi niñez, y mi adolescencia hizo una diferencia muy grande entre las dos. Ambas nos volvimos competitivas en todo durante la adolescencia y parte de la juventud, hasta que nos separamos. La separación dio paso a una nueva normalidad. Mi madre me pedía dejar que me visitara, pero yo no quería verla. Mi padre quería ver a Andrea, pero ella rechazaba todo contacto con él. La ruptura definitiva con Andrea se dio cuando mi padre se puso ebrio una noche y me confesó que Andrea días antes le había dicho que quería cambiarse el apellido por el apellido del tipo que fue amante de mi madre. Esa discusión deprimió a mi padre. Yo estaba furiosa con ella, por lo que fui a buscarla y tuvimos nuestra última pelea física. Nos denunciamos y, al final, acordamos que nunca nos buscaríamos ni una ni la otra después de eso. No nos volvimos a ver mucho tiempo. Pasaron 5 años hasta que tendría noticias de ellas. 2 años después de la pelea con Andrea, mi padre falleció de improviso. Fue un ataque al corazón. Ellas, mi madre y mi hermana, no estuvieron en el entierro. Pero cuando yo iba a llevarle flores, encontraba flores que yo no había dejado anteriormente. Yo sabía que una de ellas le llevaba flores a mi padre, pero nunca supe quién. Pude haber pagado a los cuidadores para que averiguaran quién dejaba las flores, pero decidí dejar el tema ahí. Para cuando mi padre falleció, yo estaba conociendo a Ricardo. Recuerdo que parte de la terapia para que Ricardo se recuperara, por recomendación de mi colega, consistía en que Ricardo debía tener pasatiempos fuera de casa, lo que fue la excusa perfecta para estar fuera unas horas. Él escogió senderismo y pesca, 2 cosas que mi hija y yo odiábamos. Compró todo lo necesario y, durante este tiempo en que fingió ir a practicar sus pasatiempos, llevaba todos sus implementos. Lo que no noté fue que él jamás pescó nada, y sus zapatos de senderismo siempre estaban como nuevos y limpios. Las cosas en mi familia marchaban bien, hasta que se dieron los eventos del 2019. Esto supuso un cambio en nuestras vidas como la de todos. Yo empecé a tratar a mis pacientes desde casa, en línea. Con Ricardo tuvimos muchas charlas sobre que él debería dejar su trabajo un tiempo. Dinero no nos faltaría, teníamos de sobra, pero él se negaba a dejar de salir. Para eso, él compró e implementó un sistema de desinfección que colocó en la entrada de mi casa y tenía ropa siempre a la mano para cambiarse antes de salir del sistema de desinfección e ingresar a nuestra casa. Yo le explicaba que podría traer la enfermedad dentro suyo, pero él no entendía razones. Discutimos varias veces por eso, hasta que le di un ultimátum. Sé que yo también podría contagiarme al salir a hacer las compras, pero él era quien estaba más expuesto, a mi criterio. En diciembre de 2020, mi esposo cayó en cama con fiebre. Yo de inmediato lo aislé en nuestra habitación. Mudé a mis hijos a la habitación de mi hija mayor. Intenté buscar lugar para él en muchos hospitales y clínicas cuando supe que él se había contagiado, pero tanto privados como públicos estaban a su máxima capacidad. Salí a buscar amigos que me ayudaran a contactar directores de hospitales, pero nada, absolutamente nada conseguí en 3 días que salí a buscar ayuda para él. Me expuse yendo a muchos sitios buscando y hablando con gente que me pudiera ayudar, pero solo logré conseguir el oxígeno. Mi esposo todavía no estaba en esa etapa, pero por lo menos ya tenía esa herramienta por si la necesitaba. Pasó una semana y los síntomas de mi esposo empeoraban.
No voy a detallar eso porque todos sabemos lo que pasaba con la gente contagiada. A pesar de que él estaba mal, yo noté que mi esposo hablaba con alguien por teléfono, pero colgaba cuando yo me acercaba a atenderlo. Mis hijos estaban entrenados por mí para actuar y saber qué hacer para minimizar el riesgo. Yo estaba asustada, tenía mucho miedo, pero debía ser fuerte para mi esposo y para mis hijos. Sin embargo, nunca estuve preparada para lo que mi esposo me diría. Entré a ponerle el medicamento por intravenosa, él estaba muy agitado. Le pedía que se calmara. Me pidió que me sentara frente a él. La primera frase que dijo fue: Andrea, tu hermana está igual de enferma que yo, y no tiene a nadie que la ayude. Perdón, Ricardo, ¿qué dijiste? Él se quedó callado unos segundos y luego dijo: Tu hermana, Andrea, está muy mal. Yo supuse que ella estaba bien. Pensé que ambas estaban encerradas en su casa. Mi mamá es médico y pensé que sabría qué hacer. Aunque la verdad es que yo prefería pensar que estaban bien. Yo tenía miedo de llamarlas y que me dijeran que estaban contagiadas o, peor aún, algo más grave. No le pregunté a Ricardo cómo sabía que ella estaba mal. Ricardo me dio el móvil con el contacto de ella en pantalla. Tomé el móvil y dije: Hola. Ella respondió: Hola, hermana. ¿Cómo has estado? Por el sonido de su voz, supe que estaba muy mal. Pero yo no quería ir a verla, era mucho riesgo. Le dije que haría algo para ayudarla. Llamé, busqué e intenté conseguir a alguien que fuera a verla, pero no obtuve respuesta. Nadie estaba libre, todos estaban ocupados. No puedo ir yo a verla, le dije a Ricardo. Él comenzó a llorar y dijo que yo debía ir. Yo no entendía por qué estaba tan emotivo. Le dije que no podía exponer a mis hijos ni a mí, que no lo haría. Entonces él dijo: Ella tiene un hijo de 3 años. Están solos. Tu mamá no puede acercarse. ¿Qué mierda? Pensé, ¿ella tiene un hijo? Dios. Fue muy difícil tomar una decisión. No puedo ir, le dije a Ricardo. Salí de la habitación, fui a ver a mis hijos, estuve un rato con ellos y luego me alisté para salir. Decidí ir a ver a Andrea. Agregué el contacto de ella a mi móvil para decirle que estaba en camino a su casa. En el camino me detuvieron, pero, gracias a un amigo, había conseguido un permiso especial para circular. Este permiso era necesario por el semáforo rojo. Mi amigo, un colega de un hospital en el que trabajé, me lo consiguió. Le comenté que estaba buscando ayuda para mi esposo, y él solo pudo conseguir ese permiso para circular. En el trayecto por las calles vacías, pensaba en cómo mi esposo sabía que Andrea estaba contagiada, que tenía un hijo, e incluso que mi mamá no podía verlos. Supuse que Andrea buscó ayuda y contactó a Ricardo. Por eso él sabía todo eso. Pero yo estaba equivocada, las cosas no eran como yo quería pensar que eran. Andrea vivía en un edificio, en el último piso. Tuve problemas para que me dejaran entrar. Les expliqué que necesitaba ver a mi hermana, que ella estaba muy mal. Tuve que rogar que me dejaran pasar. Mentí y les dije que era médico y que venía a revisarla. Una persona me preguntaba qué podía hacer con su familiar, que tenía síntomas avanzados. Le dije que no perdiera la fe y que no dejara de darle los medicamentos. Finalmente, me dejaron pasar. Estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo. Ricardo me escribía para preguntarme cómo estaban, pero no le respondía porque estaba tan nerviosa que mis manos temblaban. Cuando toqué la puerta, el hijo de Andrea abrió. Cuando vi su rostro, me quedé paralizada, era idéntico a mi hijo de 3 años. Me quedé quieta, mirándolo, y de mi boca salió: Gabriel. El niño me miró y preguntó: ¿Tú eres mi tía Adela? La voz de mi sobrino era diferente a la de mi hijo. Gabriel es el nombre que yo le puse a mi hijo, es el nombre de mi papá. El niño dijo: Me llamo Rafael. ¿Eres mi tía Adela? ¿Vas a curar a mi mamá? Empecé a tartamudear. Sí, cariño, voy a ayudar a tu mamá. Soy tu tía Adela. ¿Puedes llamar a tu mamá? Ella está en cama. No puede levantarse. Tienes que entrar a verla, tía.
Yo traía mis implementos de seguridad puestos, no entraría al departamento de otra forma. El departamento estaba ordenado, pero se sentía una especie de frialdad. Entré y golpeé la puerta de la habitación de Andrea. Ella estaba durmiendo. Rafael me dijo que debía entrar. Ok, le dije, espérame en tu habitación, cariño. Por Dios, Rafael era una copia idéntica de mi hijo. Yo me sentía confundida, no entendía cómo podía ser eso posible. Entré a la habitación de Andrea. Estaba desordenada. Había medicamentos en el suelo y cosas que no deberían estar ahí. Ella estaba durmiendo. Me acerqué y aparté algunas cosas de la cama. Me incliné para tomarle la temperatura. Cuando mi rodilla golpeó la pierna de Andrea, ella despertó. Abrió los ojos. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Ella comenzó a llorar, me tomó del brazo y me jaló hacia ella. Lloró más. Yo tenía miedo de contagiarme, pero no pude apartarla. Acaricié su cabello y limpié sus ojos. Sí, se veía muy mal mi hermana. Ella me dijo que la ayudara, que no la abandonara. Luego dijo: perdóname, por favor. Yo no supe por qué pedía perdón en ese momento. Pensé que era por lo que habíamos pasado. Y yo sabía que también tenía que pedirle perdón. Yo también dije cosas, hice cosas al igual que ella en esa época. Le pedí perdón y le dije que no la abandonaría. Olvidé todo lo que habíamos vivido antes. La revisé, le puse medicamento. Ella volaba en fiebre, pero logré controlarla. Ya más tranquila, Andrea me explicaba lo que había estado tomando para mejorar, eran medicamentos que mi mamá le traía. Ventilé un poco la habitación y limpié de todo lo que no servía. Andrea me pidió que me sentara junto a ella y dijo: no dejes acá a Rafael. Llévalo contigo, por favor. Eso que dijo mi hermana cambió todo. Dios, aún siento dentro de mí lo que sentí cuando ella dijo eso. Andrea, te vas a recuperar, yo te voy a ayudar, le dije. Le pregunté por el papá de Rafael. Ella dijo: no está, se fue. ¿Te abandonó? ¿El papá de Rafael te abandonó? Le pregunté. Ella cerró los ojos y asintió con la cabeza. Ella se agitó un poco, sentí que le costaba respirar. Yo no soy doctora en medicina, necesitaba un diagnóstico urgente para Andrea. Tenía algunos amigos médicos. Llamé a uno por uno, les rogué que me ayudaran, pero ninguno podía. Me desesperaba, necesitaba esa ayuda cuanto antes. Uno de ellos, el primero que llamé, me preguntó si estaba con ella, porque él y unas enfermeras estaban de pasada, yendo a otro hospital, y podían tomarse unos minutos para venir. Le agradecí y le di la dirección. Le dije a Rafael que se quedara en su habitación, que yo bajaría a recibir a unos doctores para que revisaran a su mamá. Sí, tía, dijo. Dios, yo veía a mi hijo, quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien, que él estaba siendo muy valiente, pero debía mantener mi distancia. Afortunadamente, mi amigo médico llegó rápido. Lo dejaron subir, revisó a mi hermana y dijo que su estado no era bueno y que podría empeorar en muy poco tiempo. Luego me llevó a un lado para hablar en privado. Me dijo que era probable que ella no resistiera porque tenía una afección anterior que complicaba las cosas. No importa si la llevas a un hospital o si se queda en tu casa, dijo. Ahora depende de su sistema, pero no puedes dejarla aquí. Debes llevártela. Yo podría ir a visitarla uno de estos días, pero en realidad no importará mucho. Debes conseguir oxígeno porque lo necesitará dentro de poco. Yo puedo ayudarte con eso. Todo esto no demora más de 2 semanas, a lo mucho. Si su sistema soporta, se va a recuperar. Pero si vemos que empeora, es mejor que arregle sus asuntos personales. Pasé años sin saber de mi hermana, y la vida nos puso en estas circunstancias. Rafael. ¿Qué va a hacer de Rafael? Yo no podría llevarla a mi casa. No tengo espacio. ¿Dónde estarían mis hijos? Yo ya tenía a mi esposo mal. No podría atender a mi esposo y a Andrea, además de mis hijos, y ahora al hijo de mi hermana. Mi mente no pensaba con claridad, no podía decidir qué hacer. Los minutos pasaban.
mi amigo se fue. Sugirió que alguien más cuidara a mis hijos y al hijo de mi hermana solo por unas semanas, para que yo pueda atender a mi esposo y a mi hermana. ¿Quién podría cuidar a mis hijos? Yo no confiaba en nadie, y no tenía a nadie más. Mi amigo, antes de irse, me dijo: tal vez pueda ayudarte con el traslado de ella y la implementación de la habitación. Avísame. Si estoy libre, te ayudo o mando a alguien para que te ayude. Él se fue con su gente. Me senté en el sofá y me puse a llorar. Me limpié las lágrimas. Rafael salió de su habitación y me preguntó: tía, ¿mi mamá se va a curar? Dios, yo veía a mi hijo. No sé cómo explicarlo. Era mi hijo ahí parado, preguntando por mi hermana. No pensé en mi respuesta. Le dije: sí, cariño. La voy a llevar a mi casa, a ti también. Vas a conocer a tus primos. ¿Dónde está mi papá, tía? Preguntó él. Tu papá se fue, y no sé si volverá. Sé que no fue la respuesta más empática, pero no estaba preparada para responder. Le dije que alistara sus cosas, que primero lo llevaría a él. Ignoro cómo es que Rafael no se había contagiado, pero era un milagro. Estaba a punto de entrar a la habitación de mi hermana, para decirle que la llevaría conmigo, cuando escuché la puerta. Fui a ver quién era y me vi cara a cara con mi madre. No esperaba verla. De todas las personas que podría imaginar ver esa tarde, ella era la última. No nos saludamos como personas que se extrañaron. Mi impresión fue decir: mamá. Ella dijo: Adela, hija, ¿cómo está tu hermana? Me hice a un costado para que ella entrara, pero dijo que no. Ella dijo que era persona de riesgo por su edad. Y era cierto, yo lo olvidé. Le dije todo lo que estaba pasando y lo que pensaba hacer, le conté todo lo que me dijo mi amigo el doctor. Ella se quebró, lloró, y dijo que ya sabía que por la enfermedad de Andrea las cosas se complicarían para ella. Me dijo que la última vez que hablaron discutieron. Esto fue hace 3 años, desde ese día no se vieron más. Noté algo extraño en mi mamá, pero no le di mucha importancia. Me dijo que ella la visitaba todos los días desde que se enteró de que estaba enferma, que había intentado buscarle ayuda pero no consiguió nada. Desde que se supo lo de ella con el tipo del hospital, perdió amigos y colegas. Ella no había vuelto a tener contacto con personas de su antiguo círculo de amistades. Ella le traía la comida a Rafael estos últimos días que Andrea cayó en cama y ya no podía estar en pie. Mi mamá se ofreció para quedarse con Rafael. Yo no estaba segura, debía preguntarle a Andrea. Luego dijo que también podía quedarse con mis hijos. Mi casa es grande, yo estoy teniendo muchos cuidados. Tengo miedo de contagiarme, pero no puedo abandonar a mis nietos ni a tu hermana. Ellos estarán bien conmigo estas semanas. No puedo entregarte a mis hijos. No te veo desde hace mucho. No es tan fácil, aun así yo esté de acuerdo. Debo hablar con mi esposo. Además, no sé si deba confiar en ti. Por favor, Adela, no abandones a tu hermana, ella no tiene a nadie más. No la voy a abandonar, mamá, pero entiéndeme, por favor. Gracias por ver el video. En pantalla estará apareciendo otra historia que, sabemos, te puede gustar. Mientras tanto, subiremos la segunda parte de la historia de Adela y su hermana Andrea.